Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentando, diga conmigo, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarse, enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, diga conmigo, conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Me debe un poquito el piano, hijo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una historia bastante conocida para la iglesia, una historia que nos va a enseñar cómo es posible que una persona esté siendo entrenada, esté siendo esté en los planes de Dios, incluso antes de la fundación del mundo. Dígale que está a su lado, ahí le habla. Esta mujer adúltera, según los eruditos, se convierte en una de las predicadoras y personas más importantes en el ministerio de Jesús. Dígale que está a su lado, no era cualquiera. Una persona influyente, una persona que se movía, una persona que iba, una persona que ayudaba, una persona que hacía en el ministerio de Jesús, una persona que influenció a otras mujeres para que vinieran al ministerio de Jesús. Pero esta persona no siempre fue así. Esta persona, la Biblia relata la historia, cómo se conoció con Jesús. Y la Biblia enseña que en los eruditos, las historias, cuentan que es una mujer que tenía un trabajo poco ortodoxo para la época, aún para estos tiempos. La Biblia relata la historia que es una mujer, o bueno, los eruditos cuentan que es una mujer que trabajaba con su cuerpo. No era tan fácil la vida de esta dama. ¿Y por qué trabajaba con su cuerpo? ¿Y por qué una mujer que en el tiempo era la prostituta de la ciudad se vuelve una persona importante en el ministerio de Jesús? ¿Cómo llega a ser importante? ¿Por qué Jesús la escoge? Dígale que está a su lado, se viene lo bueno. La Biblia enseña que la mujer es sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es decir, está con otra persona en el acto, y para ese tiempo eso era atroz, eso era pecado, eso significaba muerte. La mujer, cuando la descubren adulterando con otra persona, le declaran muerte. Lo que a mí me parece ilógico es que dejaron volar al varón, porque los dos tenían decreto de muerte. Aquí no era el uno y el otro, que porque era mujer, eran los dos. Y algunos eruditos cuentan que de repente era una persona influenciante y entonces lo dejaron ir. Otros dicen que tal vez fue que el varón se alcanzó a volar. La Biblia no es clara en ello,
Lo único que es claro la Biblia es que cogieron a la dama y la trajeron a Jesús. Pero la Biblia no relata cómo la trajeron. Pero yo quiero que usted y yo entremos en esa historia. ¿Cómo pueden tomar a una mujer en el mismo acto de adulterio y entre en la película cómo la trajeron? Porque seguramente como la encontraron, la trajeron. La trajeron arrastrando por las principales carreteras, por las principales calles para llegar a donde Jesús. ¿Por qué necesitaban llegar a Jesús? Porque esta dama había cometido un pecado atroz digno de muerte. Si Jesús no interviene, muchas personas en aquel tiempo lo hacían, era algo ya acostumbrado. Esto no le pasó a la mujer que está escrita en la Biblia. Esto era ya acostumbrado, esto era una ley. Diga conmigo, una ley. Así como cuando usted se va sin el casco, es una ley tener casco. Y si usted no se va con el casco, tenga lo suyo, el comparente. Es una ley no robar. Aló. No robar. Y si usted lo cogen robando, se va para la cárcel. Aló. Era una ley. No se podía quebrantar. Era una ley. Una ley del pueblo de Dios. Una ley que si esta dama la cogimos adulterando, tiene que morir. Esto no tenía negociación. Entonces vienen y la cogen tal vez del pelo porque las personas, puedo expresarme al estilo Jaime Betancur o de manera técnica. ¿Aló? Jaime Betancur de manera técnica. Que me entiendan o traigo aquí educación. Bueno. La cogieron de donde dio el pago de cogerla, del pelo, del pie. Personas que se creían santas y perfectas, la encontraron adulterando y esta mujer es digna de muerte. La cogieron como la cogieron, a pata, a palo, a como viniera, la trajeron arrastrando, la trajeron humillando donde estaba Jesús. Tenían dos situaciones. La primera, dos motivaciones. La primera, habían encontrado a una mujer en adulterio, tenía que morir. La ley dice que tenía que morir. Como que eran como que las manos le picaban. Uy, quiero tener una piedra aquí para de una vez, como que les picaba la mano, como que mantenían con la sangre caliente a ver quién era el que merecía la muerte. Entonces la observan, la llevan. Y el Señor Jesús está enseñando, dice la Biblia. Y cuando vienen y la traen a ella, dice que Él está tirado en el piso, está escribiendo en el piso y se la arrojan. Y dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Según cuenta la Escritura, Jesús no les puso cuidado. ¿Por qué no les ponen cuidado? A mí se me ocurre pensar que cuando Jesús se la tiraron ahí al frente, Él ya sabía a lo que venían, porque tenían dos motivaciones. La primera, muerte a la mujer que está adulterando. La segunda, vamos a ver qué dice el profeta. Vamos a ver qué dice el que dice ser hijo de Dios. Porque la Biblia dice, esto lo decían para tentarlo, para mirar a ver dónde se equivocaba, para mirar a ver qué decía. Y le trajeron la carta magna y le dicen, maestro. Ahí sí le dijeron maestro, porque normalmente no lo trataban con respeto. Y le dicen maestro. La Biblia dice que escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran los religiosos de la época, los perfectos de la época. ¿Lo puedo decir o paso a la hoja? Los santos de la época. Los de corbata, los que no hacían nada, los que se sientan detrás de un escritorio a mandar y a declarar pecados sobre los demás, y ellos creen que están haciendo bien. Estos fueron los que trajeron a esta mujer, y cuando se la tiran al Señor Jesús, el Señor Jesús la conoce. Dígale que está a su lado, porque Él nos conoce a todos. Cuando el Señor te llamó, lo puedo decir o paso a la hoja.
Cuando el Señor nos llamó a usted y a mí, Él no nos llamó porque seamos perfectos. Él no nos llamó porque seamos santos. Él no nos llamó porque usted y yo no lo merezcamos. Él nos llamó porque a pesar de todos nuestros errores, Él nos llamó por su infinita misericordia y amor. Amor, porque no usted y yo no lo merezcamos. Nos llamó porque su amor infinito le dio la gracia a nosotros para merecer estar en su presencia. Pero ninguno aquí, el poder que está a su lado, poderlo, ninguno merece que Jesucristo nos haya volteado a mirar. Es la infinita gracia y misericordia. Esta mujer no lo merecía. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esta mujer no lo merecía, pero los que lo trajeron lo merecían menos. Porque aquí no es el que comete pecado. Lo puedo decir o paso la hoja. Aquí es el que señala. Aquí es el que juzga. Aquí es el que viene y está pendiente de qué hacemos y qué no hacemos para mirar a ver cómo clavamos a los demás. Ese es el que comete el verdadero pecado. Porque Dios, perdónenme la expresión, niños, perdónenme. Porque el Señor no nos escogió a usted y a mí para que fuésemos perfectos. Él nos escogió a pesar de nuestros errores. Él nos conoce. Conoce la situación desde bebé. Dice la Biblia que nos escogió antes de la fundación del mundo. Él conoce sus lágrimas, Él conoce sus desprecios, Él conoce las humillaciones, Él conoce el dolor, Él conoce lo que usted y yo hemos vivido desde que éramos niños. Él lo conoce y aún así nos escogió. Él conoce nuestros problemas, puedo decirlo. Él conoce nuestros resabios. Él conoce todo lo de nosotros. Él no escogió a Jaime porque Jaime es perfecto. Él escogió a Jaime porque con todas sus imperfecciones, Jaime se dispone a servir al Señor. Pero hay gente mucho mejor que Jaime. Y cuando la traen allí, él no mira a la dama. Él mira a los que la trajeron. Y a todos los conoce. A todos. Delante del Señor Jesús no tenemos salvación. Delante del Señor Jesús no tenemos excusa. Delante de Dios no tenemos. Yo no sé si a usted lo han llegado a juzgar. Yo no sé si a usted lo han llegado a señalar. Yo no sé si a usted lo han llegado a despreciar. Yo no sé si a usted lo han llegado a humillar. Hoy se lo digo en el nombre de Jesús. La próxima vez que pase, levante la frente, saque pecho, porque el único que te puede juzgar es Dios y Él no lo hace. Él está viendo en usted lo mejor. Él está viendo en usted y en mí lo mejor de cada uno de nosotros. Pero Satanás no descansa. Satanás siempre está mirando cómo aplastarnos. Satanás está mirando cómo hacernos quedar mal. Satanás está mirando cómo hundirnos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que tener el discernimiento de parte de Dios. Porque la mujer había cometido pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La mujer había cometido pecado. Y el maestro, la ley dice, le sacan la carta magna. La ley dice que esta mujer tiene que ser apedreada. La Biblia dice que él vuelve a ir al piso. Y dice, y como insistieron en preguntarle, le dice, maestro, ¿qué hacemos? Pues sorprendida en el mismo acto de adulterio. En otras palabras, tiene decreto de muerte. Para Satanás, usted y yo no tenemos salvación. Para Satanás, su familia no tiene salvación. Para Satanás, usted y yo estamos mandados a recoger gloria al Señor por la muerte de Cristo en la cruz. Gloria al Señor, Él pagó por usted y por mí a precio de sangre. Porque ¿qué pasó con esta dama para llegar ahí? ¿Quién de estos 12 se los preguntó? Los 12 solo vieron el pecado. Jesús vio la dama y también vio el pecado. Pero Jesús tenía algo diferente.
podía ver lo que está dentro. Y él se dio cuenta por qué esta dama hizo lo que hizo. Y también se dio cuenta el corazón de los que lo trajeron, porque hicieron lo que hicieron. Entonces cuando él ve la dama, que la dama no le fue tan fácil. Que seguramente desde niña la obligaron a trabajar, la obligaron a entregarse a hombres. Desde niño los papás se la entregaron a hombres. Eso no lo dice la Biblia. Estoy entrando en la historia personal. ¿Qué pasó con esta dama? Jesús vio en su corazón algo diferente. Porque el Señor, ¿sabe por qué nos escoge? ¿Lo puedo decir o paso la hoja? Porque el Señor nos escoge porque Él sí nos entiende. Él sí sabe de a dónde venimos y por qué hacemos las cosas. El mundo no, pero Él sí. Cuando Él mira a la dama, Él se da cuenta que la dama fue abusada desde niña. Cuando Él mira a la dama, Él se da cuenta que la dama la obligaron desde niña a estar con hombres. Cuando todavía no era el tiempo, Él se dio cuenta. Y cuando Él se da cuenta que la dama no está en el pecado porque quiere, sino porque la circunstancia, lo puedo decir o paso la hoja, la circunstancia se lo obligó. Nena, me prendes ese ventilador y lo volteas hacia acá. La circunstancia le obligó. La circunstancia le obligó a llegar allí. Estamos hablando de una mujer adúltera, como si habláramos de un hombre en las drogas o una mujer en las drogas, como si habláramos de una persona que cayó en cualquier tipo de maldad que hoy condenáramos. El que roba los bancos, el que roba a la gente, el que cuelga a la gente en una esquina, cualquier situación. Muchos de nosotros solamente vemos la maldad que vemos ahí, pero no somos capaces de ver el corazón que llevó a esa persona a hacer lo que hoy está haciendo. Jesús lo mira. Jesús sí mira los vacíos. Jesús sí mira los rechazos. Jesús sí mira las humillaciones que una persona vive y la circunstancia que lo lleva a cometer dicho pecado, a cometer dicha maldad. Jesús sí lo mira. Lo que pasa es que nosotros los hombres solamente nos concentramos en lo que estamos viendo hoy. Gloria al Señor, porque el Señor mira nuestro corazón. La gran mayoría de personas, usted está depresiva o está depresivo y usted cae en angustia y usted cae en encierro y nos falta el familiar. ¡Ah! ¡Te dice un poco! No, deja de llorar tanto. ¿Y quién sabe por qué está así? Y que pregunta por qué la tristeza. El que se tira de un puente, se cuelga de un árbol. No, ese sí es un bobo, se quitó la vida por nada. ¿Y quién dice qué pasó para vivir esa situación? Solamente el Señor Jesús conoce lo interior de nuestros corazones. No, ¿cómo le parece que ese otro se metió en un negocio por allá y está en la cárcel? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? No. ¿Qué pasó en la niñez? ¿Qué pasó en la juventud? ¿Qué circunstancia lo llevó allá? ¿Cuántas personas en la cárcel están en la cárcel y solamente se dieron cuenta en la cárcel cuando estaban en su sano juicio? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué hice? ¿Cuántas personas mataron a su cónyuge? Y solamente se dieron cuenta cuando estaban en la cárcel, en medio de una ira, en medio de una rabia. ¿Y qué lo llevó a tener ira? ¿Y qué lo llevó a tener rabia? ¿Qué vivió de niño? ¿Qué vivió? ¿Cuántas personas vemos al violador? Nos pasó con Garavito, nos pasó con el hermano que predicaba el evangelio hace poco aquí en Santa Rosa. Y yo veía gente que lo juzgaba y lo juzgaba y lo juzgaba y lo juzgaba y lo juzgaba. Dios me enseñó a callar, porque no sabemos nosotros solamente vemos el pecado, nosotros solamente vemos el presente, pero ¿qué nos llevó a cometer situaciones tan adversas? ¿Qué nos lleva a entrar en ese momento? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Qué fue lo que recibimos de nuestros padres? ¿Qué fue lo que recibimos en casa? Ahí Jesús nos da cátedra y nos da maestría
porque Él no se acelera a juzgar. Él mira el corazón y Él ve la mujer y la mira y la analiza. Y entonces ve el dolor de ella desde niña, del desprecio de niña, del abuso, tal vez de sus familiares, tal vez de la gente más cercana, de cómo la obligaron a hacer muchas cosas, de cómo la circunstancia la obligó, como si tal vez teniendo hijos. La Biblia no lo dice, simplemente estoy entrando en una historia parecida. Tal vez teniendo hijos, ¿cómo los voy a dejar morir completamente sola? No tengo apoyo de nadie. Viene una persona y le dice, pues yo te doy una panela, pero se tiene que ir conmigo. ¿Y qué más da? Entonces, los hijos. Y el Señor se da cuenta de esa situación. Pero nosotros los seres humanos, no. Es que pasó esto, no, es que se fue a trabajar, es que se fue el fin de semana, es que tal cosa, no, que va, que la llevó a vivir esa situación, que lleva una persona a vivir esa situación, que lleva a una persona a ser homosexual, que lo lleva. ¿Qué maldición está cargando? Porque hay diferentes situaciones. ¿Será que el familiar más cercano lo abusó cuando tenía 5, 6, 7 años y tal vez él dijo algún día, ay papá, ese amigo que usted trae, no me hable de mi amigo, que él es un señor? Y como no podíamos hablar, entonces se quedó abusado. Y cuando llegó, y el abuso le penetra demonios inmundos. Y cuando llegó adulto, homosexual, ¿y este qué? ¿Y este qué le pasó? No, solamente vemos lo que estamos viendo ahora, pero no vemos lo que pasó, la circunstancia, no vemos la maldición, no vemos lo que cargamos, no vemos la situación, no vemos lo que pudo haber sucedido. Jesús vio en esta mujer lo que vio, y también vio en el corazón de los demás. Vio a cada uno. Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? La apedreamos. La ley dice que hay que apedrearla. Por eso la canción, te voy a enseñar a perdonar. Qué difícil es decirle a una persona, le perdono más cuando le estoy viendo el pecado. Qué difícil decirle a una persona, le perdono cuando yo soy el lastimado. Qué difícil hablarle de perdón. Por eso la canción nos decía, te voy a enseñar a perdonar. Pero después del lloro, después del sufrimiento, después del encierro, porque cuando estamos viviendo momentos difíciles es donde decimos qué hay que hacer para perdonar. Cuando el Señor me levantó de una silla de ruedas, yo llevaba 3 años y medio dolido, dañado, con un montón de gente. No les voy a volver a hablar, no sirven para nada. Lo decía cosas más fuertes. Esa gente no sirve para nada, ni esto, ni aquello, ni lo suyo. Y cuando Dios me levantó de la silla de ruedas, ¿qué tengo que hacer? Vaya y me les pide perdón a todos y cada uno. Y yo dije, Señor, pero es que yo no hice nada. Yo sentía como que él fruncía el ceño y entonces que silla de ruedas, perdón, no, perdón, yo voy y pido perdón. ¿Sabe cómo el Señor nos ablanda? Cuando toca nuestro orgullo y nuestra vanidad. ¿Sabe cómo el Señor nos ablanda? Cuando toca nuestra salud, nuestro cuerpo, cuando toca nuestra economía, cuando toca nuestra familia. Pero usted y yo no lo entendemos. Vaya y pídele perdón a todo mundo. Y llegué un día cualquiera y a todo mundo pedí perdón. Algunos me abrazaron, otros no. Unos me creyeron, otros no. Pero yo pedí perdón. ¿Sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que somos duros para pedir perdón. Y a veces sabemos, lo puedo decir, lo paso a la hoja. Sabemos que cometemos el error y no pedimos perdón. Yo ofendo a cualquiera, yo ofendo a mis hijos, yo ofendo al de allí, yo ofendo al de allí. ¿Y sabe cómo es el perdón de los seres humanos? Lo puedo decir, lo paso a la hoja. Me alejo 8, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses. Y luego lo tanteo, a ver si está bravo o no. Esos eran los perdones míos años anteriores.
Y entonces, bien, y la otra persona, pues bien, hasta no está bravo. Ya, ese era el perdón. Y seguíamos hablando, no, ese no está bravo, ya. Oiga, usted pidió perdón, no, pero él no está bravo, él no está hablando normal, él no está bravo. ¿Sabe qué pasa cuando no pedimos perdón? Se va creando una raíz de amargura aquí, vea. Donde no se ve, Hebreos dice, ojo con la raíz de amargura, que muchos dañamos los que están cerca, dañamos a todos los que están a nuestro alrededor, con una raíz de amargura, con un daño, con una situación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces no confesamos porque somos dañados. No, es que habla normal, él no está dañado, él ya le pedí perdón. Y cuando nos arriesgamos, hey, discúlpeme por lo que le hice. O hacemos así. Yo creo que me disculpe. ¿Qué? Me disculpe. Y nos vamos. Ya le pedí disculpa, ya. Y la otra persona ni entendió. Esa es la disculpa, esa es la forma de nosotros pedir perdón. La disculpa. ¿Qué está diciendo? Ya, usted ya vio que le dije discúlpeme, ya. Ya si él perdonó, no perdonó, ya él. No, es venir, es desarraigar, es reconocer, es pedir perdón. Porque el perdón no es fácil, por eso decía la canción, te voy a hacer llorar, te voy a ministrar, te voy a enseñar a pedir perdón. Porque Jesús, cuando la vio ahí, vio la mirada de la dama y vio la mirada de los demás. La dama, avergonzada delante de Jesús, ni siquiera lo volteaba a mirar. Y los hombres, de la orden pues, de la orden que estoy, que me tiro esta piedra. Entonces Jesús les mira y les dice, ¿quién? El que de ustedes. La Reina Valera lo relata de la siguiente manera. El que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Pero la Nueva Versión al Día dice, el que de ustedes no haya, ¿lo puedo decir o paso la hoja? El que de ustedes no haya querido estar con esta mujer, lance la primera piedra. Sí, yo sé que ahí no cabía un amén. Porque Jesús conoció el corazón de todos. Señor, en la ley dice que hay que perdonarlas. La vieja no me lo dio a mí, yo con mucho gusto las mato. Yo les dije que iba a hablar versión Jaime. Les dije que iba a hablar versión Jaime para que no se me asuste. No la invité a salir conmigo, no. Me dio ese papo, la voy a matar. ¿Saben por qué? Porque Jesús les dijo, el que de ustedes no haya querido estar con esta mujer, lance la primera piedra. Dice la Biblia, lo cuentan los eruditos, que María Magdalena es una mujer hermosa, tan hermosa que nuestro presidente, que Dios lo perdone, blasfemó en contra de Jesús, diciendo hace 2 meses que él había tenido relaciones con María Magdalena. Que Dios le perdone a ese hombre esas blasfemias en contra de nuestro Dios. Porque eso es lo que dicen los incrédulos y los ateos, que María Magdalena, ¿sabe por qué? Porque Jesús la perdonó, porque perdonó a una prostituta, porque siguió andando con él. ¿Sabe qué dicen los ateos y hasta el tiempo de hoy? Que ellos dos tenían relaciones. Que Dios perdone a esas personas blasfemias tan tremendas que se levantan en contra de nuestro Dios. Porque si Jesús hubiese tenido relaciones, la muerte de él en la cruz hubiese sido en vano. Porque lo único que sirvió es que el cordero inmolado pagó en la cruz y fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. No pensé que usted lo iba a aplaudir. El que de ustedes está libre de pecado, suena como más decente. Esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces, la Biblia dice que empezaron desde los más viejos, o sea, los más adultos.
Los más cuarentones. Ahí Martín arrojó la piedra y se fue. Y siguió el otro y también. Todos habían querido estar con esta mujer. Todos. Porque Jesús la conoce a ella. Y los conocía a ellos. Y cuando todos se fueron, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella se quedó ahí, Señor, todos se fueron. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Entonces le dijo, ni yo te condeno. El único que tenía la autoridad de condenar, porque él sí tenía el corazón, él sí no la había deseado, él sí no la había invitado, él sí tenía la autoridad de condenarla. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque cuando el Señor nos escogió a usted y a mí, no nos escogió por perfectos, nos escogió porque somos personas que nos dejamos transformar por Él. Vete y no peques más. El único, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a mí me gusta más porque no envió Dios al mundo el 17 hijo. Que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea santo por Él. Aleluya. A Él sea gloria. Y Señor Jesús, gloria al Todopoderoso. Una mujer, el Señor no improvisó con ella. El Señor sabía que la iban a traer allí. Y el Señor sabía que se iba a volver pieza clave en su ministerio, pero una mujer entrenada desde su niñez. Los abusos, las humillaciones y todo lo que esta dama vivió desde su niñez, en el encuentro con Jesús, todo eso tomó forma, porque ella no se hubiera encontrado con Jesús si no hubiera sido una pecadora. Ella no se hubiera encontrado con Jesús si no la hubieran decretado a muerte. ¿Cuántos están decretados a muerte aquí? Porque ese decreto de muerte puede ser la excusa de Dios para tener un encuentro consigo, con cada uno de nosotros, y llevarnos de muerte a vida, y llevarnos de maldición a bendición, y llevarnos de la escasez a la abundancia, y llevarnos de la enfermedad a la salud. Que está pasando en este instante es la excusa de Dios para llevarnos al nivel de gloria que Él nos quiere tener. Aleluya. Amado hermano, esta mujer no sabía de Jesús, pero Jesús la trajo a ella, porque la Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Marcela, Dios te eligió. No importando los momentos difíciles, Dios la miró y la miró para cosas grandes. La miró porque hay propósito, la miró porque hay un sueño, la miró porque Dios sabe que hay en ella una persona importante que la voy a levantar hasta donde ni ella imagina. Lili, Dios la miró con ojos de misericordia. Y no miró la Liliana de hace 10 años, miró la Liliana que él sabía que se iba a convertir 10 años después. Aleluya. Él no nos mira nuestro defecto, Él nos mira nuestra transformación. Él nos mira hasta dónde nos va a llevar. Padres, Él no mira a la niña temerosa, Él no mira el orgullo, Él no mira la vanidad, Él mira dónde la puedo llevar. ¿Dónde puede ir? ¿En qué plataforma la voy a llevar? Para mostrar la mujer que Dios está formando y va a formar. Cuando Dios nos escoge, Valentina, cuando Dios mira a Caterine, Él no improvisa. Julie, Davis, Él improvisa. Paola, Él no improvisa. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos trajo porque Él tiene propósito, porque Él tiene una tarea con usted y conmigo. Y lo que usted y yo hasta el día de hoy vivimos, Él lo vivimos porque Él quiso que lo viviéramos para que nos encontráramos con Él. Para que encontrarnos con Él y
cuando Él viene, oh santo, y cuando Él viene y rompe toda barrera y quita toda maldad y su sangre preciosa nos limpia, entonces cuando Él cambia, cuando Él nos transforma, nos damos cuenta que hemos tenido un encuentro personal con Jesús y a partir de ahí no queremos ser igual. Aleluya. ¿Puedo seguir o empezamos a orar? Que me falta el otro. Me falta el otro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, hay una historia muy conocida. Y la Biblia enseña, ¿me colaboras con él? Porque la Biblia enseña, la Biblia enseña que hay una familia. Compuesta por papá y dos hijos. Es que se me había ido, te la cogí. Compuesta por papá y dos hijos. Lucas capítulo 15, desde el versículo 11. La Biblia dice que uno de sus dos hijos, el menor de ellos, le dice a papá, dame la herencia. Óigalo bien. Uno de ellos, ya hablamos de la mujer adúltera, que Dios escogió, que Dios utilizó todo lo que ella vivió para que se pudiera encontrar al hombre. Pero ahora viene la historia donde lo tenemos todo y muchas veces somos nosotros los que decimos, dame lo mío que me fui. Y ahí es donde viene un encuentro aún más tremendo. El menor de estos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces el padre vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No. Es una historia donde ya este varón sabía quién era el Señor, sabía quién era Dios, sabía que estaba disfrutando de sus bendiciones. Está hablando de dos hijos y uno de ellos le dice, dame la parte de los bienes, dame la parte de los bienes. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Entonces este hijo menor se le resabió a su padre. ¿Qué pasa cuando un hijo le dice a papá o a mamá, dame lo que es mío? Que una vez le está diciendo, has muerto para mí, ya no te necesito. Y dice la Biblia que papá, juntándolo todo, le dijo, tenga, no hizo nada, está en el proceso, está en la bendición. ¿Cuántos de nosotros estamos en la bendición? ¿Cuántos de nosotros estamos en el proceso? Y fácilmente lo dejamos. Dígale que está a su lado, no dejes el proceso. El proceso no es fácil, no lo dejes. Porque tarde o temprano Dios va a empezar a bendecir. Tarde o temprano Dios va a empezar a ministrar. Tarde o temprano Dios va a empezar a hacer lo que usted por años está orando que haga. Pero cuando Satanás viene y nos arrastra al mundo, es porque está a punto Dios de hacer el milagro. Pero él no quiere que usted y yo tomemos ese milagro. La Biblia dice que este niño vino y se fue. Y vio perdidamente. Lo último que tenía
Lo vivió desordenadamente. Y dice que cuando vino hambre, se acercó a uno de los asentados de aquella época y le pidió trabajo. Y él le dijo, hombre, no hay nada más sino cerdos. Hasta el día de hoy, yo no sé si usted le ha llegado a tocar, pero hasta el día de hoy, y si no le ha tocado, acercarse a una cochera donde hay 2 o 3 cerdos es repugnante. ¿Les ha tocado o no? Es repugnante. Pero imagínense una marranera, ¿cómo llama eso, Chavo? Una marranera, donde haya 50, 100, 200 cerdos. Diga, a veces pasamos hacia Manizales y hacia allá hay una marranera y el olor está a metros de distancia. ¿Cómo será lo impregnado los que trabajan en ella? ¿Cómo será lo que está pasando los que trabajan en ella? Y este hombre fue a apacentarse. Y la Biblia dice que estando allí, untado de popó de cerdo hasta el cuello, yo creo que hasta la cara y al frente, yo creo que ya todo le sabía popó de cerdo. ¿O no? Esos olores ya nos... una hamburguesita, ok, ya, allá en medio de la cochera, vamos a hamburguesa, a mí todo me sale a cerdo. Una chuletica, pues, todo me sale a cerdo, pues aquí, a popó de cerdo, todo le sabía popó de cerdo. Pero un día reaccionó, diga conmigo, reaccionó. ¿Sabe qué es reaccionar? Reconocer que necesitamos a Dios. ¿Cuántos hoy reconocemos que necesitamos a Dios? Juan, dice la Biblia, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que levantándose el padre, lo vio a lo lejos y lo vio su padre y fue movido a misericordia. Oh, santo, ¿qué pasó con este niño desde que se fue? ¿Dónde está el Señor Jesús esperándonos a usted y a mí y a sus familias? Hay familias donde el Señor está en este momento esperando. ¿Será que papá de vez en cuando no cogía el álbum de fotos y miraba al bebé cuando le estaba enseñando a montar bicicleta, cuando jugábamos fútbol? Y venía el hijo mayor y le decía, papá, él un día va a volver. Sí, yo sé que él un día va a volver, pero es necesario que él viva lo que está viviendo, porque si yo lo busco, porque si yo le doy, porque si yo le llevo, entonces nunca va a entender el propósito verdadero de su vida. Muchas veces el Señor no es que no nos busque, muchas veces el Señor no es que nos abandonó, es que Él sabe que usted y yo necesitamos ser formados, es que Él sabe que usted y yo necesitamos ser tratados, porque la única manera que usted y yo valoramos lo que hoy tenemos, lo puede decir la iglesia, es cuando lo perdemos. Usted y yo valoramos la economía cuando la perdemos, valoramos el hogar cuando lo perdemos, valoramos los hijos cuando lo perdemos, valoramos los padres cuando lo perdemos. Dios lo sabe, así que no se sienta abandonado, porque Dios no lo abandonó. Si usted me está escuchando, Dios no lo ha abandonado. Dios está esperando que usted regrese y está con los brazos abiertos, porque tiene más que darnos que nosotros que pedirle. El Señor está esperando a sus hijos. La Biblia dice que fue movido a su misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Cuántas veces? ¡Hey, don Pepe! Por ahí me di cuenta que Jaime está por allá, está desordenado. ¿Cómo? Don Pepe, usted tiene todo para ayudar. Ese hombre está aguantando hambre. Pero él decidió eso. Si yo voy y le suplo el hambre, lo único que voy a hacer es dilatarle su agonía. Papás, vaya y léase en esta historia y dejemos de darle a los hijos todo lo que pidan, porque Dios nos da ejemplo de saber levantar, de saber criar a esos hijos. No es todo lo que pidan, es con sabiduría. Cuando el hijo le diga, venga que me fui, ábrale la puerta y hágale leña.
que seguro estoy, un día va a volver y va a volver como Dios quiere que vuelva. Pianito. Porque eso le pasó al hijo pródigo. Cuando usted y yo reconozcamos que necesitamos a Dios. Aquí no se trata de mostrarnos. Aquí no se trata de mostrar pecho y de que yo soy el que soy. Aquí se trata de la necesidad que usted y yo tenemos de buscar a Dios. De saber que Él es el único que nos sostiene, de saber que sin Él usted y yo no somos nada. Y sabe cuando nos damos cuenta, cuando nos falta todo. 3 años y medio yo estuve alejado, 3 años y medio creyéndome el don, 3 años y medio donde volví a perder mi familia, volví a perder mi esposa. Usted me veía con ella, pero yo no tenía nada. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Pues tocó ayudarle, mi hijo, un toquecito. Y ahí mismo quedé quieto. Y mi esposa aquí. Y mi madre aquí. No me podía mover. Cuando me tenían que levantar era entre las 2. Situaciones tan difíciles que yo viví, pero que hoy doy gloria al Señor por lo que viví, porque fue la forma en que el Señor me dijo, aquí estoy, Jaimucho, aquí estoy, yo no te he olvidado, pero no te puedo buscar hasta que usted venga. ¿Cuántos estamos listos para buscar a Jesús? ¿Cuántos queremos ir? Porque Él está con los brazos abiertos. Las bendiciones que Él prometió las tiene listas. La provisión que Él prometió lo tiene listo. El ministerio que Él prometió lo tiene listo. La familia que Él prometió lo tiene listo. La salud que Él prometió lo tiene listo. Pero necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús. A veces decimos, es que el Señor no me escucha. No es que no nos escuche, es que nuestra idolatría, nuestro orgullo y nuestra vanidad no nos permite escuchar la voz de Dios. No nos permite humillarnos, no nos permite arrastrar bajo. No es lo que somos, no es lo que el Señor dice que somos, no es lo que nosotros dicen que seamos. Es que usted y yo necesitamos a Dios. Y este muchacho nos enseñó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos están allá, el que me está escuchando? ¿Cuántos están allá afuera llevando, perdónenme la expresión, del bulto en muchas situaciones, pero ya tienen una palabra de parte de Dios? Usted tiene una palabra de parte de Dios. Si mañana deja el proceso, no es que Dios lo castigue, porque Dios no castiga. No es que Dios le mande un rayo del cielo, como muestran los Simpsons, para castigar al pueblo. No, Dios no castiga. Cuando usted y yo salimos de la cobertura de Dios, Satanás viene y nos roba lo que Dios ya dio. Nos roba lo que Dios ya dispuso de nosotros. Y ahí es donde perdemos. Ahí es donde ya no estamos listos. ¿Cuántos jornaleros están en casa de mi padre? Sigue, hijo, 18, 19, 20, 21. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner anillo en su mano y calzarlo en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuántos saben que hoy va a haber fiesta en los cielos? ¿Cuántos saben que mañana va a haber fiesta en los cielos? Cuando su familia, cuando sus hijos, cuando su vecindario venga a Dios, va a haber fiesta en los cielos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aleluya. ¿Cuántos saben que hoy vamos a estar de fiesta? ¿Cuántos saben que Dios hoy tiene